Muy buenas tardes, amigos televidentes. Hoy en Billwall, Inversiones y Finanzas, pero no vamos a tratar el tema de inversiones y finanzas. Tenemos un programa especial, un programa que de hecho lo tenemos incorporado a nuestra programación regular, de que periódicamente tengamos invitados y tratemos temas de actualidad, para no concentrarnos exclusivamente en todo lo que es el dinero y demás. Hoy me acompañan dos extraordinarias personas. La verdad es que yo la aprecio mucho. Tengo conmigo el doctor profesor Osiris Ramírez Ponce de León, muy conocido en el país, muy conocido fuera del país, en diferentes foros a niveles altísimos. Su especialidad es comercio internacional, también obviamente la merceología aduanal, en fin, es todo un técnico. Y Osiris, pues bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, siempre muy apreciado. Hemos compartido los tres que estamos aquí en televisión. Y el otro personaje, que tengo que decir personaje, es Ariel Lara Álvarez. También he tenido el honor de compartir con él en su programa de televisión. Tengo que admitir que ambos tienen podcast. Ariel graba aquí en este mismo canal, Osiris en otro canal. Tú eres de RN, ¿no? de noticias, lo puedes decir durante el programa. Igualmente tú, Osiris, por favor, tu programa que yo disfruto muchísimo también, de datos, ¿no? En podcast. Hemos disfrutado muchísimo y hoy están conmigo aquí acompañándome, no porque me tengan que vigilar, no porque mi esposa le ha dicho que me pongan en línea, pero sencillamente porque tenemos mucho en común. Y una de las cosas que tenemos en común es que estamos comprometidos a informar, sustanciando la información con datos que conocemos, estudiados, analizados y con base. Y tal vez más que informar es educar, que yo creo que todos tenemos algo en el interior de educar. Así que muchísimas gracias por estar conmigo hoy, y vamos a hacer esto un conversatorio muy casual, muy natural, y el tema es la situación Israel-Irán, esa región tan delicada y tan confusa, en un programa donde en estos instantes existe una tregua, como todo el mundo conoce, que ha bajado un poco la tensión mundial, la preocupación mundial, inclusive ha bajado el precio del petróleo, pero no quiere decir necesariamente que esto continúe de esta manera, que es una incertidumbre que lo vamos a tratar también. Así que yo comienzo, Osiris, contigo, que puedes decirnos lo que tú consideres oportuno, sea causa, sea consecuencia, sea el desarrollo, en fin, de esta situación y donde estamos hoy. Bueno, primeramente agradecerte, Bill, por el privilegio de estar en tu programa nueva vez y además por compartir con Ariel. Gracias, para mí era un honor. Es un honor para mí verdaderamente estar al lado de dos grandes amigos. En primer lugar, hay un factor que hay que tomar muy en consideración, y es que el escenario que estamos viviendo es un escenario muy preocupante, porque es un escenario que crea mucha incertidumbre, fundamentalmente en lo que es la cadena de suministro. Pero me alegra mucho ver también, y es un análisis que posiblemente desde el enfoque geopolítico, geoestratégico y hasta de diplomacia comercial, muy pocas personas lo han analizado así. Desde mi humilde opinión, tengo que decirlo así, yo creo que quien triunfa en todo esto no es un país ni un presidente en particular. Quien triunfa es la logística internacional. ¿Por qué? Porque la protagonista de todo este factor, aunque no es la causal, vamos a decirlo con claridad, la causal de todo esto es una causal básicamente de un conflicto de muchos años, de siglos, entre Israel e Irán, los persas y ese tipo de elementos, que ya eso pertenece al aspecto geopolítico que tú lo manejas mucho mejor que yo y Ariel por igual. Mi mundo del comercio internacional
está jugando un papel preponderante en todo esto. ¿Por qué? Porque si no fuera por la zona donde se está desarrollando el conflicto, nosotros estuviésemos viviendo una tercera guerra mundial. Y esto hay que hacérselo saber a la población y al mundo, en el sentido de que si no analizamos este tipo de cosas, nosotros no estamos haciendo una visión positiva ni clara de lo que realmente está ocurriendo. ¿Por qué? Porque si comenzamos por la logística militar que se ha jugado en este momento, hemos podido comprobar cómo esos ejércitos han jugado una logística militar extraordinaria. E incluso, para mí hay un par de falsas banderas ahí. Por ejemplo, para mí el ataque que se le hizo a Irán es una falsa bandera porque tengo conocimiento de causa de que el uranio ya no estaba donde estaba, porque lo sacaron mucho antes, 2 o 3 días antes, en aviones chinos. Entonces esos datos son importantes que la gente también la conozca, de que la posverdad conlleva a un análisis general. ¿Y cuántos factores yo he tocado en todo esto? Muchos factores, pero el primordial en todo mi análisis es la importancia que ha jugado la logística comercial. ¿Por qué? Porque el estrecho de Hormuz es el paso del 20% del combustible mundial. Y no es verdad que Irán se va a hacer un harakiri dinamitando toda esa zona por ahí con lo que nosotros le llamamos yolas, ellos se le llaman botes, con botes especializados con dinamita para evitar el paso en esos 30 kilómetros, evitar el paso de buques grandes. Ahora, otro conflicto que a mí me preocupa aún más es que este cese al fuego, que no es paz, quiero aclararlo, militarmente no ha habido una paz, porque no se ha firmado ningún acuerdo, todo ha estado de boca, y esto es un cese al fuego. O sea que todavía el premio Nobel que Trump está esperando tiene que aguantarse un ratico y sentarse a esperarlo porque él todavía no se lo merece. Luego, si él logra esa paz y un acuerdo, ahí sí hasta yo lo aplaudo, que no soy muy fan de este señor. Entonces, en conclusión, lo que yo quiero dejarle dicho a ustedes es que el protagonista de todo esto ha sido, primero, el papel de la geopolítica que juega este conflicto. Segundo, el papel geoestratégico con que se manejó China y Rusia, que hay que darle un aplauso, con todo y que yo no esté de acuerdo tampoco con Putin, pero tengo que entender que se jugó un papel preponderante en el sentido de que evitamos un derramamiento de sangre innecesario por cuidar los intereses comerciales. Entonces ahí entra la diplomacia comercial, que la gente no conoce lo que es el concepto de diplomacia comercial, y ojalá las universidades de este país se encaminen por enseñar diplomacia comercial, más que diplomacia de relaciones internacionales, también la diplomacia del comercio internacional. Quiero dejarlo hasta aquí este análisis para darle chance a ustedes a que puedan contrariarme o apoyarme. Gracias, de verdad, gracias Bill por tenernos aquí, gracias por tener una persona tan preparada como Siri. Yo me suscribo en algo que él dice, que es real. Esto no detonó realmente en algo que tuviera más repercusión a nivel internacional por el tema del canal, del estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque automáticamente ahí hubiese pasado algo. La central energética de Rusia, de China, se iba a ver afectada, además del petróleo a nivel internacional que iba a tocar a toda América Latina. Y ese es un buen punto que hay que ver, el tema económico. Eso no permitió. Si eso no hubiese existido, de ahí sí hubiese tenido más repercusión. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, cuando uno ve en anteriores guerras, por lo menos citando la OTAN, el artículo 5 de la OTAN establece claro que si tú atacas un país de la OTAN, los otros por ende entran y de ahí se forma una guerra. Pero no estaba, ustedes vivieron el manejo, un ejemplo de Europa en esta situación. Apoyaban pero no entraron. Rusia apoyaba, cada quien está apoyando una parte, pues son intereses geopolíticos, pero nadie entró. Solo los Estados Unidos dio una demostración, literalmente, y pasó ahí. Ahora, estoy de acuerdo también de que esto es momentáneo.
porque de ambos lados hay intereses que quieren que entre en el conflicto. Un ejemplo, yo vi un señalamiento que hizo Hezbollah que no está de acuerdo con Irán en esa parte. Vi los hutíes que dieron su versión. El tema de Pakistán, que tiene problema ahora con India, pero Pakistán también tiene una visión muy diferente en el tema de Irán e Israel. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto de manera colateral, que no necesariamente son los protagonistas, pero están al lado, todos estos sí pueden ocasionar. El grupo Hamas ayer se refirió y dijo que no está de acuerdo. Cuando nosotros vemos la actitud, un ejemplo de Ali Khamenei, que es el líder supremo de Irán, él todavía dice, bueno, a mí no me han golpeado, y mantiene una actitud firme. Recuerden que hay generales caídos de alto nivel. Desde la muerte de Qasem Soleimani, en el primer gobierno de Trump, eso ha detonado un sentimiento nacional en Irán. Y de que hay una oposición, no. El pueblo de Irán se ha alineado con el líder supremo, aunque no lo crean, ¿eh? ¿Por qué? Porque el líder supremo tiene una gran influencia, que un ejemplo, los descendientes de Pahlaví no han podido conectar. En esta situación, un ejemplo, en cualquier país del mundo, yendo a un conflicto militar como el que está Irán, hace rato lo hubieran derrocado, porque no hubiese aguantado el pueblo, y el pueblo está alineado con él. Entonces, esto es momentáneo. Ahora, Trump se le ha visto las intenciones con su forma, y uno lo que espera es que el mundo vaya en paz, pero esta paz, como que hay mucha calma. Y eso en verdad me llama la atención. Un ejemplo, hay que jugar, aparte del rol de Trump, hay que destacar el rol de China, como dice Osiris, el rol de Rusia. Porque Rusia ahora mismo, un ejemplo, tiene problemas dentro de Rusia con el tema de Ucrania. China tiene problemas con el tema de Taiwán, pero China está pensando en los mercados comerciales, de que si se abre un frente aquí en América, no se va a poder expandir como está expandido, como ha llegado a algunos países a hacer acuerdos comerciales. Incluso el mismo país hizo una vez un acuerdo comercial de primer nivel con China, aunque Estados Unidos lo desplazó, pero se hizo. Entonces China lo que está pensando en su expansión. Y recuerden que ahora la guerra ya no depende de los ejércitos, dependen de las armas tecnológicas. Pues cuando nosotros vemos este problema que pasó, un ejemplo, Irán tiene más de 1.600.000 kilómetros. Israel apenas tiene 22.000 kilómetros. O sea, República Dominicana, que tiene 48.442 kilómetros cuadrados, es 2 veces prácticamente lo que es Israel. Israel estuvo a la par, pero por la tecnología, por el escudo que tiene, por las armas tecnológicas que tiene, porque ahí Irán tiene mucho material bélico, por este material bélico viene de la Unión Soviética y hoy es la Federación Rusa, porque Rusia también se autoprotege. Rusia es aliado, pero es aliado por interés. O sea, que no tiene una misma alianza como Estados Unidos con Israel por muchas situaciones. Entonces, ¿qué le vende Rusia? Le vende arsenal viejo. Irán no tiene arsenal nuevo. Y lo hemos podido ver en sus cohetes y en sus misiles, que todos fueron derribados y no se zafó ni uno. Porque un ejemplo no es lo mismo que sería con Corea del Norte. Porque los misiles de Corea del Norte, un ejemplo, el Watson, que recorre 13.000 kilómetros. ¿Cuál es la distancia? Un ejemplo de Corea del Norte a los Estados Unidos. Son 13.000 kilómetros, para que tengan una idea. Son 10.500 kilómetros y esto recorre 13.000. Puede darle a la Casa Blanca. Porque estos misiles también dislocan los radares antimisiles y pueden penetrar. Que no es lo mismo que pasa con Irán. Estos misiles viejos que tiene Irán, que son los S-300 rusos de la Unión Soviética, vuelvo y digo, estamos en la Federación Rusa, son cosas diferentes. Ese armamento Rusia también ha sido inteligente y no armado como tiene que armar a Irán, porque también sería, en cualquier contrariedad, un enemigo. Porque cada país va buscando un interés del país.
y mira un aliado, pero cada país defiende su interés nacional. Yo concuerdo con ustedes y lo voy a llevar a otro plano. Lo que se demuestra en todo este conflicto es que el mundo está distribuido, las zonas de interés. Yo he sostenido en otros foros, en otros programas, que la única superpotencia que aún está con capacidad para intervenir en cualquier parte del mundo siguen siendo los Estados Unidos, aunque su hegemonía está en descendencia. En esta guerra han habido varios metamensajes muy claros. El apoyo de Occidente y particularmente de Estados Unidos a Israel se reconoce, lo reconoce China y lo reconoce Rusia. La base Rusia, la zona que tenían en Irak, en Siria, perdón, con la caída de Assad ya no tienen posicionamiento en esa zona, físicamente militar como tenían. Rusia no puede ser una potencia mundial por su posición geográfica. El Mar Negro tiene que pasar por el Bósforo, que de acuerdo al Tratado de Montreux de 1936 tiene que autorizar Turquía. En el Mar Báltico es un lago hoy de la OTAN. Para salir de ahí al Atlántico, y la costa tiene, tal vez Rusia no llega a 1000 kilómetros, que es la parte de San Petersburgo, y cualquier buque que salga de ahí está vigilado en toda su trayectoria. Eso le queda el mar de Barents, con el puerto de Arcángel y de Murmansk, que también está muy cercano a la costa de Noruega, que tiene que pasar por ahí para entrar al Atlántico Norte, con Islandia, Groenlandia, donde tienen los aliados, digamos, OTAN, bases significativas. Y luego queda Vladivostok, que está muy distante de Moscú, muy distante de los centros industriales. Para ser una superpotencia tiene que tener una economía que lo apoye, que lo avale. Rusia no está en las primeras 10 economías del mundo. Tiene debilidades porque el tamaño le representa una debilidad. Apoyar una situación en Asia le es imposible, ahí lo domina China. Obviamente, para salir de Vladivostok tiene que pasar por el mar del Japón para entrar al Pacífico. También, es decir, que no es eso. Y China no tiene aspiraciones de ser una potencia militar mundial. Entonces lo que estamos viendo es que esos países son potencias regionales que defienden su entorno. China, sabemos todo que es el dominio del mar de China, obviamente, que incluye Taiwán. Taiwán no le interesa a ellos por el momento hacer nada. Eso se usa también como motivo, ¿verdad?, para intervenciones, para crecer. Entonces, si vemos los metamensajes aquí, Estados Unidos hizo algo que no se ha visto en la historia, que apoya abiertamente a uno de los, digamos, contrincantes en que eran dos países realmente, como ustedes muy bien dijeron, Irán y Israel. Ellos apoyan a Israel, mantienen a Israel militarmente, tecnológicamente en armas, aunque Israel ha ido desarrollando su propia industria en combinación con los norteamericanos, y entonces deciden poner en su lugar a Irán. Sí, si se sacó, como tú dijiste, el uranio de ahí, ellos lo sabían, pero la idea no es que el uranio salga de ahí, la idea es que este no pueda ser no tenga armas nucleares, y para hacer armas nucleares el uranio tiene que quedarse en Irán. Entonces los americanos mandan los B-12, movilizan más de 125 aviones para abastecerlos, aviones sigilosos, que nadie tiene, bombas de 30.000 libras. Todo eso es un mensaje al mundo diciendo, sobre todo de Mr. Trump, aquí nosotros hacemos donde sea. Los chinos sacan su flota, maniobra por primera vez con 2 de los 3 portaaviones que tiene, se acercan a las costas de las islas del sur de Japón, no lejos o al alcance de los aviones de esos portaaviones One. Otro mensaje diciéndole a los yanquis, hagan ustedes lo que ustedes quieran por ahí, pero aquí es mi territorio. Quiere decir, los rusos intervienen en Ucrania porque dicen, este es mi
área de influencia. Y los rusos crecieron como país, pues simplemente ocupando territorio colindante. No fueron como el Imperio Británico o el francés o el americano, que era otra época y se aceptaba a todo el mundo. Entonces aquí cada uno ha puesto su situación en el tablero y totalmente de acuerdo. Esta paz es la primera que se impone, porque la paz se consigue cuando se negocia y los dos bandos, los tres bandos, aliados o no aliados, lo que sea, pues llegan a un acuerdo. Si un país está destruido, pues evidentemente el perdedor y después los otros dominan. Y si no, como en este, que es un impasse por el señor Trump, que trató a los dos países como niños pequeños y le dijo, tienen que parar esto. Y si, como no lo pararon, pues se alteró muchísimo el hombre, pero ahí no había futuro ni para uno ni para otro, porque yo creo que, como ustedes muy bien dijeron, el problema está solucionado. Ahora vamos a ver qué se acuerda para, obviamente, mantener una imagen de paz. Digo una imagen porque ya la fuerza está demostrada, y la fuerza no está en la zona. Está por lo que hizo Estados Unidos y por lo que no hicieron los otros. Sí. Entonces, queda muy estable ahí de que esa zona está dominada, que pueden llegar hasta un punto, pero no más allá del punto. Unos actuando y otros sin actuar, pero dentro de ese modelo. Como las Naciones Unidas. ¿Quién maneja las Naciones Unidas? El Consejo Permanente de Naciones Unidas, que no es representativo del mundo, porque las Naciones Unidas no es un lugar para mantener la paz, es un lugar para dirimir las diferencias, y a los pequeños se le oye y tiene el desahogo, y los grandes tienen el derecho al veto. Y entonces el mundo no se puede manejar de otra manera, porque si todos opináramos los 193 miembros nunca llegaríamos a un acuerdo. Así que yo creo que ustedes tienen toda la razón. Ahora, ¿qué sería? Pero antes de eso tenemos que hacer una breve pausa y vamos a volver con qué vemos de aquí en adelante, qué vemos, y tenemos que ubicar también República Dominicana en este aspecto, porque tenemos un frente que encaja muy bien con lo tuyo, tu profesión, Osiris, sí, que es el comercio por los aranceles. Eso continúa todavía y viene el enfrentamiento de Estados Unidos con los europeos, en fin. Eso también encaja aquí, pero ¿qué vemos en el futuro? Pues le pasamos la palabra a Osiris para que nos dé su opinión. Bueno, yo pienso que los televidentes que están viendo este programa deben confiar mucho en mí, porque yo acabo de decir que yo estaba al lado de dos magníficos analistas y creo que no he quedado mal, porque el planteamiento de Ariel es muy real. No puede haber un cambio estructural a nivel del mundo desde el punto de vista ni logístico, ni económico, ni político, ni social, es más, ni antropológico, sin que ya la tecnología nos juegue un papel primordial. Entonces, con lo que tú planteas, Bill, desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico, que son dos cosas muy diferentes, la gente lo confunde. Yo recuerdo que la primera asignatura que a nosotros nos dieron en la Academia Militar Batalla de las Carreras se llamaba Entrenamiento Individual del Combatiente. Y yo recuerdo una frase de un oficial que fue nuestro instructor, que decía algo muy real: para que yo muera por mi bandera, que muera el enemigo por la de su patria. Entonces, yo creo que esto es lo que ha surgido en todo esto. No desde el punto de vista de guerra, porque en verdad no ha habido una guerra. Lo que ha habido es un conflicto bélico, que eso hay que saberlo definir. Pero esto mezclado al contexto actual, donde tú tienes una cadena de suministro mundial, con unos nervios terribles, con un factor importantísimo. Si tú te pones a analizar, de las 5 rutas de las vías marítimas del mundo, 3 han estado en conflicto en la última época. La primera fue el caso del Canal de Suez, que real efectivamente por un error o por lo que sea, estuvo trancado 9 días, y esto motivó a una pérdida de 14.000 millones de dólares, que fue lo cuantificado por Egipto.
La segunda, el Canal de Panamá le pasa la naturaleza factura a Panamá y le dice, deja de estar haciendo terraplén porque tu negocio no es hacer almacenes. Tu negocio es dejar transitar los barcos desde el océano Atlántico al océano Pacífico. Ese es tu negocio. Deja de estar queriendo comerte el caramelo más allá de lo que te da la boca. Y se lo dijo a sí mismo, sí, porque mantuvo un flujo de buques de 48 que pasan diario, lo bajó en 22, que es menos de la mitad. Entonces, eso fue un mensaje. El tercer mensaje, el problema entre Israel y Palestina, que se meten los hutíes, por supuesto, impulsados por Irán, porque eso no es dudable, no es de duda para nadie. Ahí entra la parte geoestratégica. ¿Qué hacen los hutíes? Cometen un error muy grande en el mundo, y es bombardear barcos mercantiles. Y lo penoso es que Irán le hace el juego y secuestra por primera vez en la vida un barco, un buque mercantil del mundo. Señores, la marina mercantil es sagrada. Eso es sagrado. Los ingleses, después de la revolución industrial, la máquina de vapor y el Cutty-Sark, establecieron en el mundo una política que el que no la cumple, lamentablemente, no es la OMI la que lo establece, no es la Organización Marítima Internacional, es un código de ética marítimo. Por eso los P&I de Inglaterra son los que regulan todavía al día de hoy todo lo que son los seguros marítimos del mundo, las 3 pólizas, la A, B y C. Entonces, para usted poder hablar de estos temas, usted tiene que nutrirse primero y capacitarse en las áreas y hacer lo que se llama una capacitación integral, porque ya el mundo no es de partidas. Sí debe haber una especialidad, pero una especialidad basada fundamentalmente en el conocimiento. Nosotros estamos viviendo en este momento la época del conocimiento, donde un dato vale más que una gota de petróleo. Así como lo están oyendo. Un dato vale más que una gota de petróleo. Porque el mismo Bill comentó que posiblemente los chinos, los norteamericanos sabían que ya se había movido el uranio y que lo importante era que Irán no lo tuviera. Sí, pero son 400 toneladas de uranio y con una sola bomba de 13.000 kilogramos se explota media isla. Entonces hay que ver dónde se llevaron ese uranio, que es lo que yo digo, que me genera la duda, si fuese verdad, porque yo no tengo elementos de juicio para decirlo. Pero al final de cuentas, lo más importante es terminar con el aspecto de las vías marítimas. Señores, tenemos Canal de Suez en problema, Canal de Panamá en problema, Canal de Suez otra vez, pero por la vía del Mar Rojo, teniendo que ir por Cabo Buenaventura, allá abajo, por Cabo Esperanza. O sea, señores, son 400.000 euros por cada hora que un barco transita por esa vía, de la distancia que se consume de petróleo y de la distancia que se tarda en entregar la mercancía. Eso es logística. Eso es logística y eso es lo que hay que evitar. Porque este nerviosismo que nosotros tenemos viene con unos aceleradores de la desaceleración económica, que empiezan con la guerra comercial entre China y Estados Unidos en el 2018, que por cierto les recomiendo un libro a todos que se llama Entre Águilas y Dragones, del profesor de Lamos de Espinosa, que él analiza antropológica, social y económicamente el conflicto entre Estados Unidos y China. Es del año 2022, pero parece que lo haya escrito en este momento, y más con la llegada nueva de nuestro querido amigo Trump. Entonces, si nosotros analizamos, primero, conflicto de la pandemia. Después de la guerra comercial de China viene la pandemia. Y esta pandemia conduce a 2 elementos muy negativos para incrementar la incertidumbre. El primer elemento, el confinamiento, que indirectamente favorece al comercio electrónico. Porque la gente estar encerrada tenía que comprar por la vía del comercio electrónico. El segundo elemento, que es el más delicado de todos, es el no retorno de contenedores. La gente no ha evaluado eso, de que los contenedores se fueron casi 7 veces su valor.
Y esto encareció el sistema del comercio internacional. Terrible. Entonces, esos son los desaceleradores primordiales. Pero no bien paramos ahí y viene Rusia e invade a Ucrania. No termina eso, se frena el canal de Suez. No termina esa parte, se seca el canal de Panamá. Y un poquito más después, Israel ataca a Palestina. Y miren lo que estamos terminando. O sea, no tienen 7 años que no tomamos un aire, no tenemos un respiro en la cadena de suministro. Y usted me va a decir que eso no afecta realmente en la estructura de la logística mundial. Lógico que sí. Nosotros estamos al borde de aquí al 2031 a una recesión económica que ya la está viviendo China. China tiene ahora mismo una deflación enorme porque está produciendo más que lo que consumen los propios chinos. Por eso ustedes ven que Temu está invadiendo el mundo. Shein está invadiendo el mundo a través del tsunami de los couriers. ¿En qué país ustedes han visto que eso se ha enfrentado? Ninguno. ¿Por qué? Porque ¿quiénes mueven esa mercancía? Tristemente, los correos del Estado. Porque tienen potestad para no tener que declarar ante aduana. Y eso la gente no lo sabe. Y eso es muy delicado porque eso le hace daño al comercio nacional. Al comerciante nacional eso le hace daño en cualquier país del mundo. Esa competencia desleal. Entonces yo estoy dejando un sinnúmero de elementos en el aire para que ustedes ahora me los aterricen, que son los genios. Ustedes dos son los genios, ustedes ahora aterrizan cada uno de ellos en el conflicto que yo estoy planteando. Ariel, tú eres el aeropuerto. No, totalmente de acuerdo con Osiris y volvemos a la parte comercial. Usted ahorita también tocaba para concatenarlo con lo que dice Osiris, del Consejo de Seguridad de la ONU, que ahí está el Consejo Permanente, que son 5 países, Rusia, China, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Esos son los que tienen derecho a veto, que determinan cuando hace una misión. Hay 15 realmente, pero hay 10 que son no permanentes. Cada año se ponen, pero hay 5 que son los que determinan cuando va a una misión. Han existido vetos, pero han existido abstenciones. Un ejemplo con el tema de Haití, y para traer un ejemplo, para que me entiendan en televisión, con el tema de Haití y Kenia, Francia votó a favor, Estados Unidos votó a favor, Inglaterra votó a favor, pero China y Rusia sí estuvieron, no vetaron. ¿Qué pasa con todo esto? Miren, con la señal que mandó el Parlamento iraní, de que tenía ya la decisión, de que iban a cerrar el estrecho de Hormuz. Esto trajo un impacto en los mercados internacionales. Total. Esto usted no puede dudar que estas 3 potencias pertenecientes al Consejo de Seguridad, que estoy hablando de las potencias que están coligadas al tema, porque Estados Unidos e Israel es lo mismo prácticamente, con la unión que tienen, pero Rusia y China, con el tema de Irán, están identificados. Ustedes pueden tener seguro que esos cancilleres se llamaron. Wang Yi llamó seguro a Marco Rubio, seguro estuvieron en el enlace de Sergei Lavrov, que es un canciller brillante, y tocaron el tema para evitar ese detonante por el tema comercial. Osiris brillantemente decía algo que yo lo viví, que fue lo de la pandemia, del comercio electrónico. Fíjense que cuando existió la pandemia, los canales de YouTube monetariamente se incrementaron. El comercio electrónico se incrementó. ¿Por qué? Porque todo estaba cerrado y todo era comercio electrónico. Todo esto, cuando uno lo ve y se pone a analizar, el mundo ha mantenido convulsiones. Desde los últimos 20 años, cada zona del planeta ha tenido una zona de fuego. Fíjense en el tema de Siria, que usted lo tocó ahorita con Bashar al-Assad. Era uno de los principales aliados de Putin, de los principales aliados de Putin. Y Putin no movió un dedo. Lo mismo pasó con Irán ahora mismo. Militarmente no movió un dedo. Y hay bases rusas ya
en Siria, confirmado. Pero no movió un dedo con el régimen de Bashar al-Assad. ¿Por qué? Porque está enfocado en el tema de que Rusia tiene muchas sanciones internacionales económicas, es lo primero, está ahogado, como usted dice, no puede expandirse a nivel de potencia económica, y también tiene el tema de Ucrania, que es su principal insignia. Fíjese que él no se metió en el tema de Finlandia y Suecia, que él había dicho que iba a atacar, no ha atacado, porque ya lo de Ucrania ha sido suficiente dinero y muchas cosas. El uranio, que Osiris dice, oye, ¿quién tiene el uranio? Es verdad, ¿quién tiene el uranio? ¿Quién lo desarrolla? Rusia y China. Porque ahora mismo no se ha demostrado, confirmado, que Irán ha desarrollado ojivas nucleares. No se ha confirmado. Tienen el elemento, pero no lo han desarrollado. Porque Irán, que quiero aclarar algo en las redes sociales, no es un país árabe, es un país persa. Sí, es un país persa y tiene la naturaleza persa. Persa prácticamente una civilización, y eso corre por la sangre de ellos, pero ellos no se han actualizado, y ese ha sido el gran problema de Irán, a diferencia de Israel, que se ha actualizado. ¿Cuántos ojivas nucleares se le adjudican a Israel? Entre 80 a 100 ojivas nucleares, o sea, los datos confirmados por Global Fire y algunas instancias internacionales que manejan el tema del registro bélico de cada país. Eso es lo confirmado. Entonces, cuando nosotros vemos toda esta situación, que va a ser una paz momentánea, como digo yo, por los actores que están lejos de los principales actores. Usted no puede dudar cualquier ataque de los hutíes, porque miren lo que señaló Siri, secuestran barcos. Dese cuenta que en las guerras el tema del comercio nunca se toca, porque es el tema que va a hundir los países. Por eso es muy importante, y ahora le voy a dar más estudio a ese tema, como usted dijo. ¿Por qué? Porque el tema del comercio es el que determina realmente. Cuando ustedes ven la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Antes de la reunión en Bretton Woods. Sí, donde estaba Stalin, donde estaba Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, que después se reunió Truman. Fue el tema comercial que hundió el mundo después. Y fue muy preponderante. Y de ahí entonces que empieza a florecer el mundo de nuevo, que los países empiezan a restablecerse, como fue el tema de Japón, que aunque Hirohito participó indirectamente con Hideki Toyo en la guerra de Japón, que llevaron a Japón a un suicidio, entendió que el tema comercial era el principal, y Japón se levanta y hoy es una de las economías más sólidas del mundo, por poner un ejemplo. Entonces, este tema que nosotros estamos viendo con Irán, con Israel, con Estados Unidos, es un tema que hay que darle tiempo para determinar si se va a concretizar, porque cada país tiene un interés, pero cada país también tiene un problema, y cada país quiere expandirse comercialmente. ¿Qué dijo Laura Richardson el año pasado? Laura Richardson es la ex jefa del Comando Sur, y Alby Olsin lo repitió, que China y Rusia se acercan a América Latina para desestabilizar y luego controlar los mercados. O sea, esa es la visión de Estados Unidos con ellos, porque es un tema geopolítico y un tema económico. Mohammed bin Salman, cuando sale Trump del poder, aquella vez que entra Biden, usted sabe que se reconfigura la visión geopolítica. Tony Blinken tiene otra visión, un ejemplo diferente a la de Marco Rubio, y cada secretario de Estado tiene una agenda. ¿Qué hizo Mohammed bin Salman? Se acercó a Rusia, pero cuando vio que Rusia no tenía los términos de desarrollo a nivel de potencia, porque usted tocó un tema muy interesante, Rusia tiene 17 millones de kilómetros, tiene Rusia, país más extenso del mundo, y apenas tiene una población de 200 millones de habitantes, o sea, 200 millones de habitantes.
es muy insignificante para el vasto Rusia, un continente. Y desarrolló un país difícil. Imagínense un continente. Entonces, cuando Mohammed bin Salman vio eso, que llega Trump al poder, ¿qué dice Mohammed bin Salman? Bueno, nosotros vamos a hacer una inversión en Estados Unidos de más de 600 mil millones de dólares. Eso está en la prensa. ¿Por qué? Porque ya los Estados Unidos, que viene estructurándose desde años y años como potencia y ya está desarrollado con potencia, esto le ofrece una mayor seguridad a la inversión de los árabes allá, de Arabia Saudita, con relación también al petróleo. Pero esto es un ejemplo, lo del petróleo iraní. Si hubiese pasado algo en ese canal, el suministro energético de Rusia y de China se va a pique. Entonces, por eso, el tema comercial es el tema ganador que hay que darle, podemos decir, el que uno de los intereses enemigos. A ese es el que debemos de darle también un premio Nobel de la Paz, porque es que si se hubiese atacado, si se hubiese cerrado ese estrecho, hoy el mundo fuera otra cosa, un declive. Ok. Digo, porque cruza el 20% del petróleo a nivel mundial. Sí, no, en 20%, sí. No cabe duda. Y cerrar esa arteria. Lo que pasa es que Estados Unidos no lo necesita, ni Rusia tampoco. Pero de eso entraremos. Claro. Nos están haciendo señas. Vamos a una breve pausa después de esta cátedra que nos han dado estos dos caballeros con esa autoridad de su conocimiento. Bueno, pues espero que hayan digerido ustedes lo que han dicho estos dos caballeros, que realmente hay que analizarlo y entenderlo. Yo añado a todo eso que sí, yo estoy de acuerdo, el comercio ha cambiado significativamente por varios motivos. Y uno de los que más ha impactado a mi criterio ha sido la globalización, la interdependencia de las economías y de las industrias. Si nos vamos, por ejemplo, antes de este sistema, este método de globalización, los países competían entre sí, lo que fabricaban, lo fabricaban ellos con materia prima de otros países, pero la materia prima. Lo hizo el Imperio Británico, de sus colonias, los franceses, los europeos básicamente explotando África para materia prima, y algo de Asia, y obviamente pues fabricaban y competían. Precisamente la Primera Guerra Mundial se crea por el nacimiento de Alemania como potencia, cuando se unifica bajo Bismarck, y llegó a competir en las colonias británicas con la propia Gran Bretaña, productos, porque su industria era muy rica. Entonces eso dio lugar a que los europeos, ingleses, franceses y hasta los rusos empezaran a hacer un frente desde la Entente Cordial de 1904-1906 contra la potencia que surgía, que era Alemania. Pero hoy tenemos esta interdependencia tan grande, ¿no? La interrupción de la primera cadena de suministro, a mi criterio, fue la ruta de la seda, que unió el comercio entre Asia y Europa, y con la veniencia del Imperio Otomano, cuando cae Bizancio, interrumpe esa cadena. Pero ahí había antes de eso la unión de los países, la unión cultural, la unión religiosa, un entendimiento, un contacto entre Asia y Europa. Hoy es mucho más extenso. Lo que carga un buque de contenedores puede suplir a algunos países pequeños por algún tiempo. Es decir, es mucho más sofisticado. Yo no le temo a los hutíes, ni le temo a Hamas, ni le temo a Hezbollah, porque realmente fueron instrumentos de Irán, y eso lo acaban en cuestiones de horas. Y ya le mandaron mensaje a los hutíes. Sí. O sea, eso no cuenta. Lo otro que yo estoy convencido desde
antes de la Guerra Fría, cuando nos decían en los colegios que para defendernos del bombardero atómico había que meterse debajo de los escritorios, no de los pupitres. Eso era lo que se veía en la televisión americana. En una guerra, entonces se mete usted debajo del pupitre. Yo no sé lo que eso hubiera ayudado, pero en fin, había ese concepto. Pero sí te puedo decir que sin el apoyo de Irán, que no lo van a tener, ya Irán recibió el mensaje, yo creo que eso se cae. Y también sirvió, porque uno de los más interesados en abrir el Mar Rojo fueron los chinos. O sea que realmente no había una lucha que Irán pudiera ganar. Lo hizo para derrotar a Israel, realmente, crearle problemas a Israel, y lo creó, los problemas a Israel, pero ya eso, yo creo que eso no me preocupa. Guerra mundial, muy serio. Nadie se va a suicidar. Si vemos que Estados Unidos tiene unas 10.000 ojivas nucleares y Rusia tiene lo mismo, un chin más, China puede tener 200, 300, Gran Bretaña tiene otras mismas, Francia tiene otras mismas, en fin. Y el conflicto entre Irán y Israel, también Irán y los árabes, puesto que uno es chiita, la cabeza de la religión o de la rama chiita, mientras que Arabia Saudita es donde Mohammed sale de la cueva con el Corán y es suní. Entonces hay mucho conflicto ahí, pero yo creo que ya se demostró que las potencias que realmente, no voy a decir que tienen el veto, porque eso habría que cambiarlo. Hoy ya Francia y Gran Bretaña, está bien, son potencias nucleares, pero de menor escala, pero hoy hay por la población, India, por ejemplo, debía de estar representada, en fin, hoy habría que tener un consejo un poco más amplio, tal vez, aunque se debilita un poco el poder de decisión, que no le conviene a los pocos, ¿no? Pero sí habría un cambio. Ya tenemos poco tiempo, yo les voy a rogar a ustedes que hagan un comentario de cierre. Me doy cuenta que lo importante aquí es que volvamos a tener otro programa y darle seguimiento a esto, porque yo estoy fascinado con ustedes dos, pero adelante, por favor. Mira, yo pienso que predecir, dicen los chinos que el que predice o que acierte, miente. Y es una frase que es valiosa en todo el sentido de la palabra. Entonces, siendo muy claro, muy conciso y muy preciso, ustedes nunca han visto un problema en el estrecho de Malaca. Porque al chino no le interesa la guerra, señores. Al chino lo que le interesa es el comercio y se acabó. Entonces, ese es el mensaje que China, como potencia comercial que lo es, le está mandando a todos los demás países. ¿Para qué pelearnos? Si lo que necesitamos es intercambiar productos, fabricar y producir para que el mundo tenga mejoría, y fundamentalmente en un solo aspecto, en cumplimiento a las teorías del comercio internacional de ventaja absoluta y ventaja comparativa. Nadie ha contradicho ni a Adam Smith ni a David Ricardo. Yo quiero dejar ese mensaje. Muy bien. Sí, yo quiero ya suscribirme lo mismo en esa parte de China. Con relación a Estados Unidos y Rusia, China busca expansión. Mira un ejemplo, usted lo puede denotar. Estados Unidos tiene Google, que es el mayor buscador, pero China tiene Baidu, en un mercado que tiene 1.000 millones de personas. O sea, tienen ahí la alta incidencia para tener el tráfico. Vemos el tema de TikTok, que ha sido un dolor de cabeza literalmente para los Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean. Fíjense algo que yo voy a decir ya para finalizar. El TikTok se usa en Estados Unidos, TikToker haciendo contenido, no está mal. Pero en China, la mayoría de reproducciones que tienen los videos en TikTok son videos educativos. Ojo con eso, son videos educativos. En lo que allí no hay dembow. No, bueno. Allá hay video educativo que tienen miles de millones de visitas que lo pueden buscar. Entonces, Estados Unidos, el presidente Trump, en este momento ya yo lo veo como una persona que está también enfocada en que Estados Unidos tenga un liderazgo. O sea,
uno comparte o no la forma. Él quiere mostrar la fuerza de los Estados Unidos, que no mostró Joe Biden tampoco, con algunas decisiones. Bueno, Irán mandó un mensaje de disuasión para llevar Gerald Ford, que es el portaavión más grande del mundo. O sea, muestra la disuasión para tratar de Estados Unidos tener la hegemonía que estaba perdiendo con Joe Biden, porque Putin, en realidad, aunque no era una superpotencia, pero como líder, y Xi Jinping se veían superior a Biden en cuanto a las decisiones. Pero de verdad que me siento contento con ustedes dos, he aprendido mucho, grandes maestros, y tienen mi respeto. Muchísimas gracias. Sí, el mundo es complejo y se requiere analizar. No olvidemos que Estados Unidos pierde su hegemonía y China surge. Y por eso a los chinos les conviene el comercio, porque eso es lo que tienen, están arriba. Estados Unidos lo tuvo después de la Segunda Guerra Mundial. Tenía la materia prima, el comercio y el dólar. No olvidemos que el eurodólar se crea del Plan Marshall. Y ese Plan Marshall le dio a Estados Unidos el poder financiero y básicamente económico cuando no tenía competencia alguna en el mundo en el comercio. O sea que de hecho es así. Así que yo le agradezco a ustedes dos por estar en este programa. Le agradezco a los técnicos sin los cuales no hubiéramos podido salir al aire. Le agradezco a todos ustedes que nos sintonizan, y por supuesto no podemos olvidar a los patrocinadores. Gracias por estar con nosotros, nos veremos la próxima semana, y a ustedes dos les quedo eternamente agradecido, y sí, nos vamos a ver si nos ponemos de acuerdo y volvemos de nuevo y le damos seguimiento, porque esto para mí ha sido un programa extraordinario. Gracias. Muchísimas gracias.